¿Te acuerdas del futuro que se nos prometió una vez? Coches voladores, mayordomos robots, comidas en pastillas, todo parecía posible. Pero no todas las grandes ideas cambiaron realmente el mundo. Hoy nos sumergimos en 10 productos clásicos que alguna vez fueron aclamados como una revolución, pero que fracasaron estrepitosamente. Algunos se adelantaron a su tiempo, otros fueron simplemente absurdos. Sin embargo, cada uno de ellos cuenta una historia de sueños, valor y los límites del ingenio humano. ¿Cuál de estas innovaciones fallidas te gustaría volver a probar hoy? 1. La cinta de 8 pistas. La revolución que se saltó. Se suponía que era el futuro de la música. Solo enchufar y escuchar sin necesidad de rebobinar. La cinta de 8 pistas prometía comodidad y tecnología de vanguardia. Pero la realidad sonaba diferente. Los cartuchos eran voluminosos, se atascaban constantemente. ¿Y en medio de tu canción favorita? ¡Clic! La pista cambiaba bruscamente. Ningún otro sonido podía destruir el ambiente tan rápido. Mientras tanto, los casetes compactos conquistaban el mercado. Más pequeños, regrabables y sin interrupciones molestas. Las empresas automovilísticas y los sellos discográficos depositaron grandes esperanzas en el nuevo formato. Pero los consumidores perdieron rápidamente la paciencia con los aparatos aparatosos. A principios de los años 80, el sistema de 8 pistas desapareció casi tan rápido como había llegado, desplazado por el práctico casete, que hizo la música portátil y más personal. Hoy, los coleccionistas todavía buscan viejos reproductores de 8 pistas, no por su rendimiento, sino porque encarnan un pedazo de la historia de la música, esa breve era en la que el sueño era más grande que la práctica. Sin embargo, en retrospectiva, el fracaso de esta tecnología no fue en vano. Demostró que la innovación no solo significa ser el primero en el mercado, sino entender cómo la gente realmente quiere experimentar la música, de forma flexible, compacta, libre. Quizás la cinta de 8 pistas no fue un éxito, pero allanó el camino para todo lo que vino después. 2. El Flowbee, el corte de pelo de la aspiradora. Ahorra cientos de euros en la peluquería. Hazlo tú mismo en casa. Esa era la promesa del Flowbee, un aparato que convertía tu aspiradora en una máquina de cortar el pelo. La publicidad mostraba peinados perfectos con solo pulsar un botón, pero en la realidad todo acababa a menudo en un desastre. En lugar de cortes limpios, había trasquilones, huecos y niños traumatizados que juraban no volver a dejar que papá les tocara el pelo. El concepto era simple. El Flowbee aspiraba el pelo y lo cortaba al mismo tiempo. Teóricamente genial, prácticamente grotesco. Los infomerciales lo hacían parecer facilísimo, pero sin precisión quirúrgica. Uno acababa pareciendo que se había peinado con un cortasetos. En las familias, el aparato pronto se convirtió en objeto de burla, mientras los peluqueros de verdad conservaban a sus clientes habituales riéndose. Curiosamente, el Flowbee vivió un pequeño resurgimiento durante los confinamientos por la COVID-19, cuando nadie podía ir a la peluquería. Pero incluso entonces, muchos reconocieron, algunas cosas es mejor dejarlas en manos de profesionales. Hoy en día, el aparato es un objeto de culto, un recuerdo peculiar de la época ingenua en la que creíamos que la tecnología podía resolver cualquier problema. Pero quizás en este fracaso también haya una pequeña chispa de optimismo. La inquebrantable convicción de que la innovación puede simplificar la vida cotidiana, incluso si nos regala algunos momentos de risa involuntaria. 3. El Sinclair C5, el sueño eléctrico de plástico. En 1985, Sir Clive Sinclair presentó el C5, un diminuto vehículo eléctrico de 3 ruedas que debía revolucionar la movilidad urbana. Parecía una mezcla de kart y trineo y prometía una conducción ecológica en una nueva era de la tecnología. Pero la realidad fue desalentadora. Con una velocidad máxima de apenas 24 km/h, sin cabina de protección contra el clima y con nula seguridad en caso de accidente, el viaje en el C5 era menos futurista que peligroso. Uno iba tan bajo que los conductores apenas podían verlo, un riesgo real, especialmente en los cruces.
La prensa británica no tardó en mofarse del vehículo, tildándolo de broma sobre ruedas. En lugar de ser un símbolo de progreso, el C5 se convirtió en un ejemplo paradigmático de la ilusión tecnológica sin comprender el mercado. Las carreteras no estaban preparadas, faltaba la infraestructura y el público no veía ninguna razón para meterse en un triciclo de plástico que parecía un juguete. Y sin embargo, décadas después, el C5 es considerado un objeto de culto. Los museos lo exponen como un intento valiente pero fallido de inventar el futuro. Con el auge de los patinetes eléctricos y los coches eléctricos, la visión de Sinclair es a menudo considerada hoy como nacida demasiado pronto. La idea correcta, pero en el momento equivocado. Quizás el C5 fue menos un fracaso que un discreto precursor de nuestra actual movilidad eléctrica. 4. Betamax. Mejor que VHS, pero aún así perdió. Cuando Sony lanzó el sistema Betamax en la década de 1970, se consideraba una maravilla técnica. La calidad de imagen era más nítida, el sonido más claro y el procesamiento del más alto nivel. Todo indicaba que Betamax revolucionaría el vídeo doméstico. Sin embargo, un pequeño e insignificante factor decidió todo: la duración. Las cintas VHS ofrecían más tiempo de grabación y para los espectadores, la comodidad importaba más que la perfección. Mientras Sony limitaba estrictamente la concesión de licencias, los fabricantes de VHS abrieron sus puertas a muchas otras marcas. De repente, los magnetoscopios estaban disponibles en todas partes. Eran baratos y compatibles. Las cintas VHS se apilaban en las tiendas, mientras Betamax desaparecía lentamente de los estantes. Fue un ejemplo clásico de que la calidad por sí sola no es suficiente si el mercado exige algo diferente. Muchos entusiastas de la tecnología defienden Betamax hasta hoy, diciendo que se adelantó a su tiempo. Pero la historia demuestra que el éxito en el negocio de la tecnología no solo depende de la innovación, sino también de la estrategia, el momento oportuno y la apertura. Al final, Betamax siguió siendo un símbolo de la eterna batalla entre mejor y más popular. Nos recuerda que incluso la idea superior no tiene ninguna posibilidad si ignora las necesidades de la gente. Quizás ahí radica la lección más importante. El progreso no solo significa crear algo nuevo, sino hacerlo accesible para todos. 5. Champú Clairol Touch of Yogurt, el sueño lácteo que se agrió. En la década de 1970, todo lo que sonaba natural era un éxito de ventas, así que Clairol pensó, ¿por qué no convertir el yogur en champú? La idea sonaba fresca, sana y moderna, al menos sobre el papel. Pero al poco tiempo quedó claro: los productos lácteos pertenecen al frigorífico, no a la cabeza. El olor era desagradable, la consistencia extraña, y muchos clientes ni siquiera sabían si debían comer el producto o usarlo. Algunos incluso hicieron lo último y luego se quejaron amargamente. El envase parecía un tarro de postre, lo que solo aumentaba la confusión. En lugar de aportar brillo, el champú provocaba principalmente cabezazos de incredulidad. En poco tiempo fue retirado del mercado, un ejemplo perfecto de lo fácil que las empresas pueden dejarse deslumbrar por las tendencias. Los expertos en marketing citan el caso hasta el día de hoy como una lección sobre lo que sucede cuando las marcas olvidan el sentido común. Que algo suene natural no significa que sea sensato, y sin embargo, el champú Clairol de yogur es hoy un pedazo de la historia de la cultura pop, un símbolo de la excesiva afición a la experimentación de los años 70. Quizás incluso hay algo hermoso en esta idea absurda, el deseo inquebrantable de atreverse con cosas nuevas, incluso si se fracasa estrepitosamente. Ace, New Coke, la catástrofe más dulce de la historia de la publicidad. En 1985, Coca-Cola quiso lograr lo imposible: reinventar el refresco más querido del mundo. El sabor debía ser más moderno, suave y dulce, perfecto para una nueva generación. Pero nadie lo había pedido. Cuando la nueva receta llegó a las tiendas, Estados Unidos reaccionó con conmoción y rabia. Los fans protestaron, compraron existencias restantes del original y escribieron cartas furiosas a la empresa. En pocas semanas,
Lo que era una campaña de marketing se convirtió en un drama nacional. Coca-Cola había subestimado lo que ningún análisis de mercado puede medir: la emoción. La gente asociaba el original con recuerdos, celebraciones familiares, noches de verano e infancia. No se trataba solo del sabor, sino de la identidad. Con New Coke no se había cambiado simplemente una bebida, sino que se había tocado un pedazo de la cultura americana. Después de solo 3 meses, la empresa cedió y recuperó la antigua fórmula como Coca-Cola Classic. Esto fue más que una rectificación. Se convirtió en una leyenda. Hasta hoy, el incidente de New Coke es un ejemplo de advertencia en los cursos de marketing. Nunca cambies lo que tus clientes aman solo para parecer moderno. Irónicamente, precisamente este fracaso hizo que la marca fuera más fuerte. Demostró la profundidad que puede alcanzar la lealtad y que las relaciones genuinas con la marca no se compran, sino que se sienten. 7. Laserdisc. Grande, brillante y totalmente impráctica. Cuando se presentó el Laserdisc a finales de los años 70, se consideró la última maravilla para los cinéfilos. Los enormes discos plateados ofrecían una calidad de imagen impresionante, más clara, nítida y brillante que cualquier cosa que ofreciera el VHS. Para los amantes del cine fue amor a primera vista. Pero pronto se hizo evidente: la belleza por sí sola no es suficiente. Los discos eran tan grandes como los vinilos. Los reproductores caros y las películas ni siquiera cabían por completo en una cara. En mitad de la escena más emocionante, uno tenía que levantarse, darle la vuelta al disco y seguir viendo. Mientras algunos amantes de la tecnología se mantuvieron entusiasmados, el gran público simplemente lo rechazó. Las familias no querían otro aparato voluminoso en el salón. El Laserdisc siguió siendo un producto de lujo, demasiado grande, demasiado caro, demasiado engorroso. Cuando finalmente llegó el DVD al mercado, el destino estaba sellado: más pequeño, más barato, más práctico. A pesar de su fracaso, el Laserdisc dejó una huella en la historia de la tecnología. Sentó las bases para el desarrollo del vídeo digital y dio forma a los formatos que más tarde conquistarían el mundo. En cierto modo, se adelantó demasiado a su tiempo, un pionero que llegó demasiado pronto y fue olvidado demasiado rápido. Hoy, el Laserdisc es un símbolo de todas esas grandes ideas que brillaron antes de desvanecerse. Nos recuerda que incluso la brillantez no garantiza el éxito si no llega a la gente. 8. El Apple Newton, el primer sueño digital que llegó demasiado pronto. Mucho antes de que el iPhone cambiara el mundo, Apple ya tenía un sueño audaz: el Newton. Un asistente digital personal que reconocía notas, gestionaba citas e incluso entendía tu letra, al menos en teoría. Pero en la práctica, el Newton convertía incluso las letras más claras en cadenas de caracteres crípticas. Las listas de la compra parecían de repente jeroglíficos, y muchos usuarios se rendían frustrados. La idea era revolucionaria: un dispositivo portátil que almacena y organiza información. Eso sonaba a ciencia ficción, pero el dispositivo era caro, grande y técnicamente inmaduro. La prensa se burló, e incluso en la serie Los Simpson se parodió el Newton. Para Apple, fue una dolorosa lección sobre el momento oportuno. Incluso la mejor visión puede fracasar si la tecnología aún no está preparada. Sin embargo, en retrospectiva, el Newton no fue un fracaso total. Sentó las bases para lo que más tarde cambiaría el mundo: el Palm Pilot, el BlackBerry y finalmente el iPhone. De su fracaso surgió la comprensión de que la innovación necesita tiempo. El Newton simplemente se adelantó demasiado a su tiempo, un pionero digital que cayó para que otros pudieran volar. Y quizás ahí reside la verdadera grandeza de esta pequeña e imperfecta máquina. 9. El Segway, el futuro de caminar, casi. Cuando se presentó el Segway en 2001, muchos lo llamaron la invención que cambiaría las ciudades. La visión era grande: la gente debería deslizarse por las calles de forma silenciosa, rápida y elegante, sin coche, sin esfuerzo. Pero la realidad alcanzó rápidamente la euforia. El Segway era caro, poco práctico y, sinceramente,
uno se veía simplemente ridículo montado en él. En lugar de parecer un pionero del futuro, uno parecía un conductor de juguete de gran tamaño. Los fabricantes creían que se replanificarían centros urbanos enteros para integrar el Segway, pero esto nunca ocurrió. Encontró su lugar más bien en centros comerciales, entre el personal de seguridad y los grupos de turistas, no precisamente la imagen revolucionaria prometida. La tecnología era sólida, el concepto visionario, pero la imagen letal. El fracaso del Segway no fue un problema técnico, sino humano. Nadie quería verse así mientras se movía. La lección era clara. La innovación no solo tiene que funcionar, también tiene que ser deseable. A pesar de todo, el Segway sigue siendo una pieza fascinante de la historia de la tecnología. Fue el intento de reinventar el acto de caminar, un intento que fracasó, pero que demostró que el valor de la visión sigue siendo siempre el primer paso. 10. El DeLorean, sueños de acero inoxidable y caos técnico. Apenas hay un coche que haya alcanzado tanto estatus de culto como el DeLorean. Con sus puertas de ala de gaviota y su futurista carrocería de acero inoxidable, parecía sacado directamente del futuro, y gracias a Regreso al Futuro, se hizo inmortal. Pero detrás de la brillante superficie se escondía una catástrofe. El motor era débil, la mano de obra miserable y las puertas se atascaban regularmente. Los propietarios amaban el diseño, pero maldecían la tecnología. John DeLorean quería crear el coche del futuro, un símbolo de libertad, coraje e innovación. Sin embargo, los problemas de producción, los altos costes y los defectos de calidad llevaron rápidamente a su desaparición. La realidad simplemente no encajaba con el mito. Y sin embargo, aunque el DeLorean fue un fracaso en la carretera, se convirtió en una leyenda en los corazones de la gente. Hoy se encuentra en museos, colecciones y sueños de aficionados al cine de todo el mundo. Nos recuerda que el éxito no siempre se mide en cifras de ventas. A veces, basta con encender la imaginación de una generación. El DeLorean es la prueba de que la visión y el fracaso a veces van de la mano, y de que un sueño, aunque fracase, puede perdurar en el tiempo. Todos estos productos tenían algo en común: grandes sueños, grandes promesas, y un mundo que simplemente aún no estaba preparado. Sin embargo, cada fracaso escribió un trozo de historia, abrió puertas a cosas nuevas y demostró que el progreso siempre requiere valor. ¿Cuál de estas invenciones olvidadas te gustaría volver a experimentar hoy? Escríbelo abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje al pasado, deja un me gusta, suscríbete al canal y quédate, porque el próximo viaje en el tiempo ya te está esperando.